meristemo caulinar. Sí, es cierto, el meristemo caulinar que hace referencia a caule. ¿Y qué es un caule? Caule es el tronco o el fuste de un árbol, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra caule, recuérdense de esto, ¿verdad? Es el meristemo que está en el tallo, en el tronco, en el fuste, como quieran decirle, ¿verdad? Entonces, ese meristemo intercalar principalmente es bien marcado en plantas de la familia. Se lo escribí en el chat. Poaceae. Sí, se escribe Poaceae y se pronuncia Poaceae, ¿sí? En plantas de la familia Poaceae. Por ejemplo, ¿quiénes se encuentran en este grupo? Por ejemplo, caña de azúcar, maíz, trigo, aquellas plantas que le llaman gramíneas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una grama es una gramínea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Y como ustedes miran acá en la imagen, estamos viendo un tallo de una caña de azúcar, ¿verdad? ¿Sí? Esto que miramos acá, no sé si lo miran, esto que es más clarito, es lo que llamamos el meristemo intercalar, que se va a encontrar en el nudo, ¿sí? En el nudo del tallo. Esto que miramos acá como cafecito, ¿verdad? Esto que voy a encerrar en un círculo, esto es una yema, ¿sí? Esto es una yemita. En el caso de lo que estamos hablando ahorita, en este tallo, esa yema va a originar generalmente una hoja. Como ustedes miran acá, miren. Aquí tenemos el tallito, miren, esta hojita o esta hoja que ustedes miran acá se generó gracias a esta yema que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta yema formó esta hoja que ustedes miran acá. Acá abajo hay otro nudo que tiene otra yema y forma otra hoja y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la importancia del meristemo intercalar? ¿Cuál es la función del meristemo intercalar? Díaz, Priswill, Sebastián, ¿será que se encuentra ahí? Sí. Díaz, una pregunta, Díaz. ¿Cuál es la función de ese meristemo intercalar que estamos viendo ahí? O que estoy explicando. ¿No será el de dar soporte? Dar soporte, no tanto el soporte, la función principal de este. ¿Cuál es la función de este? O sea, como sabemos de que es meristemo, quiere decir de que está en constante división, ¿verdad? Entonces, la función del meristemo Ingeniero. intercalar. Ah, sí, ¿Perdón? de que es el responsable del crecimiento del tallo y la raíz. Es el responsable, en el caso que estamos hablando ahorita de intercalar, como se encuentra en el tallo, ¿se recuerdan? Es responsable de dar crecimiento, como dice el compañero acá, en largo al entrenudo. Aquí miramos este que voy a señalar acá con una llave. Este es el entrenudo, miren. Aquí tenemos el meristemo intercalar. Recuérdense que está en crecimiento, perdón, está en división, o sea que está en crecimiento. Da elongación, da este largo que ustedes miran acá, miren. ¿Sí? Aquí tenemos otro entrenudo. ¿Sí? Y la función del meristemo intercalar es dar largo, longitud. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto, alguno tal vez ha tenido la oportunidad, no sé, tal vez alguno, cómo es de que aplican productos químicos con avionetas en las cañas, en los cañales, no sé si han visto alguno de ustedes, pasan ahí las avionetas aplicando productos químicos. Vamos a hablar de un producto químico que aplican, un madurante, ¿sí? El madurante lo que va a provocar es que el madurante tiene que caer en el nudo. Y el madurante lo que va a hacer es de que va a acelerar la tasa de división celular. Tal vez tenía una tasa baja de división celular, división, crecimiento, pero con el madurante acelera esa tasa de división y el entrenudo empieza a crecer más rápido, no solo en largo, sino que también le da grosor ese madurante, ¿verdad? O sea que crece en grosor. No como un crecimiento secundario, no se vayan a confundir. Simplemente crece en grosor y en largo.
Actualmente, pues ustedes con esta nueva tecnología y todo lo que ha salido, actualmente lo que están utilizando en algunas empresas son drones, como ustedes miran acá, miren. Aquí tenemos unos drones, estos tienen su depósito de producto y tienen sus boquillas, las boquillas con las que sacan el producto. No sé si logran ver cómo se mira la neblina que está cayendo acá del producto. Sí lo logran ver, Sí, ¿verdad, se logra jóvenes? ver. Sí. Entonces, actualmente están utilizando este tipo de tecnología, drones. En la escuela, si no estoy mal, donaron un dron y es un dron para aplicación de productos químicos y los están haciendo algunas pruebas. Entonces, esto, miren, esto, hagan de cuenta que lo que están aplicando acá es un madurante y el madurante va a caer o va a actuar en el meristemo intercalar. Ese meristemo intercalar entonces empieza a tener la tasa de división celular, crece y provoca de que en menor tiempo la planta tenga entrenudos más largos y más gruesos. ¿Por qué hacen eso? La industria cañera es lo que le interesa, ¿verdad? Porque de ahí sacan la materia prima para hacer todo el proceso industrialización de esa materia prima para hacer la caña, perdón, el azúcar de mesa, ¿verdad? O el azúcar, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia del meristemo intercalar, que da crecimiento en longitud a los entrenudos. Cuando se aplica un madurante, no solamente acelera la tasa de longitud, sino que también le da un grosor, o sea, más grueso, y también va a depender de la variedad del híbrido o del material que se utilice, ¿verdad? No solamente el aplicar producto, no, de pronto tiene que ser un material, hablando de una planta, ¿verdad? Que sea, que tenga un desarrollo más rápido, ¿verdad? O que produzca en menos tiempo, ¿verdad? Hablando de la materia prima para producir el azúcar, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. Luego tenemos estos meristemos que vamos a ver a continuación, le van a dar crecimiento en grosor a la planta, ¿sí? Los meristemos que vimos anteriormente, ¿se recuerdan? Le dan crecimiento en longitud. Estos meristemos que vamos a ver ahorita le van a dar crecimiento en grosor, ¿sí? Aquí tenemos un tallo, ¿verdad? Ustedes hagan de cuenta que cortamos, hicimos un corte transversal del tallo y lo estamos viendo. Así es una, ¿cómo? Vista aérea creo que se llama este, no sé, pregunto que ustedes ya llevaron dibujo. Vista aérea creo que le dicen, ¿verdad? O no sé, preguntan. Sí. Yo no me recuerdo. ¿Sí? Bueno, total, me agarran la idea de cómo está esto, ¿verdad? Sí, me agarran la idea de esto. Entonces, por ejemplo, al compañero García, Miguel, Andrés, Sí, ingeniero. García, una pregunta. Ese tallo que estamos viendo allí en la imagen, dígame, ¿es un tallo que pertenece a la clase liliópsida o a la clase magnoliópsida? ¿Qué piensa usted? Magnoliópsida, porque los haces vasculares están en forma radial. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Estamos de acuerdo, ¿verdad, jóvenes? Como dice el compañero acá, este tallo que miramos aquí en la imagen pertenece a un tallo de una planta de la clase magnoliópsida, como bien dijo el compañero, porque se recuerdan que yo creo que ya les habían dicho y se los mencioné el otro día, si fuera un tallo de liliópsida, todos esos haces vasculares estuvieran todos regados por todo el tallito, ¿verdad? Por todo el tallo, así todo desordenado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un tallo de la clase Magnoliopsia. Ahí empezamos, ¿verdad? España, Carrera. Josué. Sí está Sí, sí, España. ingeniero. Sí, Ahí sí. estamos, España. Eh, ya sabemos de que es un tallo de la clase Magnoliopsida, ¿verdad? Una pregunta. Dígame alguna planta que usted conozca que pertenezca a esta clase Magnoliopsida. Pues Magnolópsida, Ujú. la ceiba, yo veo. La ceiba. José Armando, ¿está de acuerdo o no? ¿Qué piensa, José? La verdad no conozco plantas, ingeniero. No conoce plantas, pero No. ojo, en biología
Yo creo que les dieron ejemplos o características de una planta magnoliópsida y una planta liliópsida, si no estoy mal. Cuando vieron reino vegetal, me recuerdo yo. Ahí están poniendo algunos ejemplos los compañeros, aguacate, pinos, etcétera. Entonces, bueno, creo que una pregunta, ¿qué tipo de venación o nerviación tiene una hoja de magnoliópsida? ¿Quién sabe la respuesta? Reticulado. Ahí estamos. Agarro una hoja y yo les pongo aquí, esta es una hoja de tal planta. Entonces, ¿qué tipo de venación tienen? La magnoliópsida, recuérdense que tiene venación reticulada, ¿verdad? O sea, en forma de red. Sí, en forma de red. En el caso de la liliópsida, ¿se recuerdan? Tiene venación paralela. Para que no se confundan, cuando hablamos de liliópsida, imagínense rápido una planta de maíz. Esa es una liliópsida. ¿Sí? Entonces, imaginen la hoja del maíz. El maíz sí lo conocen, sí, la mayoría lo conoce, creo, ¿verdad? Entonces, imaginen una hojita de maíz. Entonces, si ustedes la miran a la luz, van a ver la venación que es así paralela, ¿verdad? Ustedes, pero si agarran una hoja, por ejemplo, de aguacate, que alguien mencionó por ahí, agarran esa hoja de aguacate y ustedes la ponen a la luz, van a ver que no tiene la venación, no son así paralelas, sino que son así en forma de red, ¿sí? En forma de red. Entonces, esa es la diferencia. El coco está mencionando ahí, el coco no es una magnoliópsida, ¿sí? El coco no pertenece a ese grupo, ¿verdad? Lo que está mencionando ahí Juan Franco, si no estoy mal. El chiltepe. ¿No? Perdón, no sé quién habló. El chiltepe puede ser una magnoliópsida, ¿no? Ah, sí, el chiltepe, por eso les digo, siempre miren, por eso es que fue lo que le dije yo acá, el coco es una liliópsida, yo estoy hablando de magnoliópsidas ahorita, sí, el coco es una liliópsida, es lo que dijo el ingeniero alemán, lo dice el compañero ahí, el coco es una liliópsida, sí, yo estoy hablando ahorita de magnoliópsida, sí, si ustedes agarran una planta de magnoliópsida, una hoja, toda la venación que van a ver es reticulada, ¿sí? Es reticulada en forma de red. Entonces, solo para recordarles lo que ustedes vieron, ¿verdad? Las acículas, aparte, las acículas del pino son diferentes, ¿verdad? Esas, básicamente, si ustedes se dan cuenta, principalmente hablando de una parte principal de esta, que es en este caso estamos hablando de los estomas. Los estomas están ordenaditos, ¿sí? Entonces, esta es una división diferente, estamos hablando de las pinófitas, ¿sí? Bueno, pregunta acá, ya sabemos de que es una magnoliópsida, vamos con otro compañero ahí. Alan, Estuardo. Sí, ingeniero. Alan, una pregunta. Este tallo que miramos acá, ¿tiene crecimiento primario o crecimiento secundario, compañero Alan? Tendría crecimiento secundario. Crecimiento secundario. ¿Está de acuerdo, Carlos Flores? ¿Sí está de acuerdo? ¿O no está de acuerdo, Carlos? Sí está Carlos Flores, ¿verdad? ¿No? Flores Carrillo. No está el compañero, jóvenes. ¿Alguien lo conoce? ¿No lo conocen? Entonces voy a anotar acá que el compañero no se conectó el día de hoy. Ahí le avisan por si Flores Carrillo, Carlos Flores Carrillo. Bien, Inge, acá está. No, es que aquí está lloviendo muy fuerte, no le escucho nada. ¿Perdón? Está lloviendo fuerte donde él vive, dice. No se escucha, dice. Ah, bueno, pero sí puede escribir, Carlos, hágame favor, si no puede hablar, se recuerdan que se les he dicho, si no puede hablar, puede escribir
Ahorita vi que escribió, pueden escribir en el chat. Estamos ahí. Vamos con algo más. Díaz de León, no sé si está Díaz de León, Juan Carlos. Sí, dígame. Díaz de León, una pregunta. ¿Está de acuerdo que este tallo que miramos acá tiene crecimiento secundario? Yo diría que sí estoy de acuerdo. Ahí estamos. Alguien que ahora se lo doy la pregunta hacia la general. ¿Están de acuerdo algunos o no? Pregunta. Ojo con lo que hemos hablado, ¿sí? Nadie, jóvenes, nadie. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, Sí tiene crecimiento secundario este tallo que miramos ahorita acá. sí. O sea, para mí sí, no sé por qué. Sí, sí, Ya. tiene. Sí tiene. Crecimiento secundario. ¿Seguros? No se ve el cambio vascular. No sé, eso es lo que quería que miraran ustedes o que dijeran lo que habló. Un compañero ahorita lo dijo, no vi quién fue. Si miramos ahorita ese tallo como está ahí, ese es un crecimiento primario. Cuando empieza a aparecer esto, ¿se recuerdan? Cuando empieza a aparecer esto, miren, cuando empieza a aparecer esto, la planta empieza a tener crecimiento secundario, ¿sí? Antes no lo tenía, bueno, ahorita ya lo coloqué, ¿verdad? Ahorita sí ya tiene crecimiento secundario, antes no, antes solo era crecimiento primario. Imagínense un pinito, les dije el otro día, imagínense un pinito en el vivero. El pinito está así chiquitito, ¿verdad? Ustedes en las bolsitas y todo. El pino ahí solamente tiene crecimiento primario, es una planta que todavía está pequeña. Cuando el pino empieza a crecer y empieza a crecer no solamente en altura, sino que va a empezar creciendo en grosor también. Entonces, estos tejidos que vamos a ver ahorita dan crecimiento en grosor y uno de ellos es este que estamos viendo acá, ¿sí? Que es el cambio vascular y el cambio vascular le llaman también meristemo secundario, ¿sí? Al cambio vascular también le llaman meristemo secundario. Cuando empieza a aparecer ese cambio vascular, miren jóvenes acá, como miran ustedes aquí, es cuando la planta empieza a crecer en grosor. Cuando la planta empieza a crecer en grosor, ¿verdad? ¿Estamos? Le da crecimiento en grosor, ¿verdad? Sí, crecimiento en grosor, crecimiento en grosor. Estamos hablando del cambio vascular. Al cambio vascular también se le conoce como meristemo secundario. Se le llama cambio vascular, ¿se recuerdan? Porque está atravesando los haces vasculares. Estos que están así como estructuras de color rojo, se recuerdan que es un haz vascular, ¿verdad? ¿Estamos ahí? El otro tejido que le da crecimiento en grosor se llama meristemo lateral, ¿sí? El meristemo lateral, ¿sí? Ese meristemo lateral, hagan de cuenta, ahí pueden haber muchos tejidos de ustedes, pero como estamos solo viendo esos dos ahorita, hagan de cuenta que es este que está de color amarillito, miren. Ese es el meristemo lateral. Se los voy a escribir en el chat. El meristemo lateral también se le conoce con el nombre de felógeno. Sí lo leen en el chat, ¿verdad, jóvenes? Felógeno. Entonces, ya tenemos dos tejidos que dan crecimiento en grosor. El primero es el cambio vascular, que depende de la especie de plantas, empiezan a aparecer, tal vez unos más tempranos que otros, ¿sí? Y empieza a dar crecimiento en grosor, ¿verdad? En diámetro, ya empieza a crecer en diámetro. Y el otro es el meristemo lateral, que también se le conoce con el nombre de felógeno. Que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, solamente ahorita para empezar, ¿verdad? No sé si les hablaron esto en biología, la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Quién de las dos clases entre magnoliópsida y liliópsida tiene meristemos abiertos, perdón, tiene haces vasculares abiertos? ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Entre magnoliópsida
y liliópsida, ¿quiénes de esas dos clases tienen haces vasculares abiertos? La liliópsida. Las liliópsidas, ajá, ¿alguien más? La liliópsida mencionan por acá. Bueno, al compañero que respondió, bueno, miren, pues las liliópsidas no tienen cambio vascular, porque las liliópsidas generalmente, digamos así, porque ahorita como están las cosas, no sé, han descubierto otros diferentes tipos de plantas y cosas así, empiezan a clasificarlas diferentes, ¿verdad? Pero hablando de una manera general, las liliópsidas no tienen cambio vascular, ¿sí? En el caso de las magnoliópsidas, la mayoría tienen cambio vascular, miren, tienen crecimiento secundario, la mayoría digo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, miren, el haz vascular es partido por el cambio, antes se dieron cuenta. Por eso es de que atraviesa el haz vascular. Entonces, si les hiciera una pregunta, ¿quién tiene haces abiertos, magnoliópsidas y liliópsidas? La respuesta es las magnoliópsidas. ¿Por qué las magnoliópsidas? Porque el cambio vascular está partiendo al haz vascular. Ya se dieron cuenta, miren, este es el haz vascular. El cambio está partiendo al haz vascular. Por eso es de que las magnoliópsidas tienen haces vasculares abiertos. Solo les hago una referencia con esto porque cuando miremos tallo vamos a hablar de esto más detallado. ¿Estamos ahí, jóvenes? Vamos a continuar. En la mayoría de las plantas leñosas, como dice acá, mire el enunciado, se da el crecimiento secundario también en diámetro. Fue lo que les estoy hablando, lo que estoy explicando ahorita, ¿verdad? En la mayoría de las plantas leñosas, el crecimiento secundario se da en diámetro. ¿Estamos ahí? Y es producto de el meristemo secundario, o sea, el cambio, y el meristemo lateral, o sea, el felógeno. Continuamos. Perdón. Ahí está. Este crecimiento secundario se da como consecuencia de la multiplicación de las células, dice acá, de los meristemos secundarios y laterales, o sea, la división celular. ¿Se recuerdan de que estos tejidos, como su nombre lo dice, son meristemos? Y recuérdense que el meristemo es un tejido que está en constante división celular, para que no se les olvide. El tejido meristemático, recuérdense que es el que está en constante división celular, o sea que está en constante crecimiento. En el caso de estos dos, el crecimiento es diametral. Y como dice acá, se da por el meristemo secundario y lateral, llamados cambium y felógeno, cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, ¿estamos? Aquí miramos un ejemplo, miren jóvenes. Aquí tenemos la imagen de un fuste o de un tronco, de un tallo con crecimiento secundario, ¿sí? Miramos acá esta línea que está de color negrito, miren, no está muy bien, o sea, solo miren la línea. Esta línea hace referencia a que es el cambio vascular, esta línea, ¿sí? Hacia adentro va a estar el xilema y hacia afuera va a estar el floema, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el floema, miren, es lo que dice acá según el enunciado. Tenemos el floema, ¿sí? La mayoría de magnoliópsidas, lo que preguntaba el compañero acá, la mayoría de magnoliópsidas tienen cambium y tienen felógeno, la mayoría de las magnoliópsidas. Las magnoliópsidas que tienen crecimiento secundario, ¿sí? Ojo, las magnoliópsidas que tienen crecimiento secundario. Por ejemplo, un tomate es una magnoliópsida. ¿Será que el tomate tiene crecimiento secundario? Pregunta. ¿Qué piensan? No. Es con relación a la pregunta que hace el compañero Juan Franco, ¿es verdad? Juan Franco creo que dice ahí sí. Él menciona y pregunta, entonces una magnoliópsida tiene cambium y felógeno. Ojo, las magnoliópsidas que tienen crecimiento secundario. Porque si hablamos de una magnoliópsida herbácea, podríamos hablar de un tomate. El tomate es una magnoliópsida, pero nunca va a tener crecimiento secundario porque no le va a aparecer ese felógeno
y ese cambio para poder venir y crecer en grosor. Va a tener una cierta capa, eso sí, pero ese cambio no le va a dar crecimiento diametral, o sea, un crecimiento secundario leñoso. ¿Estamos? Para que no se confundan. Entonces, aquí miramos una planta con crecimiento secundario, o sea, leñoso. Alguien, creo que alguna persona me recuerdo que me preguntó de último en una clase cuál era la albura, cuál era el duramen, ¿se recuerda? No me recuerdo quién fue el que lo preguntó, si fue aquí en esta clase o en la otra. Pero bueno, cuando hablamos del duramen, el duramen es esto que está aquí de color café. Miren, jóvenes, todo lo que se mira ahí de color café, ese va a ser el duramen. El duramen es la madera más sólida o más antigua o más vieja, como quieran decirle, ¿sí? Es lo que va a estar cerca de la médula, y la médula, se recuerdan que como la planta va creciendo en diámetro, ese duramen se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿verdad? Porque las células empiezan a compactar como tal, hasta empezar a formar esa madera compacta que ustedes miran acá, que es de color como más oscuro, ¿verdad? Y lo que se mira de color un poquito más clarito, ¿sí? Estamos hablando de que va a ser la albura. Así con U, con A mayúscula, con B grande, dice aquel, ¿verdad? Albura. ¿Y la albura qué es? La albura es la madera más joven, ¿sí? Es la madera más joven que ustedes miran acá, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, aquí miramos un floema. Alguien me puede decir, mira, pero ahí aparece floema primario, floema secundario. Tiene razón. Cuando el floema empieza a aparecer, pero cuando el xilema y el floema son cortados, ¿sí? Por el cambio, se le llama xilema primario y xilema secundario. Si ustedes se dan cuenta, la planta, un árbol sigue creciendo en diámetro, sigue creciendo, entonces ese xilema y ese cambio está siendo desplazado hacia los lados, y por lo tanto ya empieza a aparecer un xilema secundario, un floema secundario, e incluso hasta hay floemas y xilemas terciarios, ¿verdad? Porque si se recuerdan, el árbol empieza a crecer y empieza a formar esa madera dura que se llama duramen, ¿verdad? Y todo el tejido que es, el tejido que está en constante división, que es meristemático, estamos hablando del cambio, está siendo desplazado hacia los lados, ¿verdad? Entonces ahí por eso es de que aparece xilema secundario, xilema terciario, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿estamos ahí con esto, jóvenes? Y es por último lo que dice acá, ¿verdad? El cambio en el felógeno se encuentra dentro y en todo el cilindro del tallo. Es lo que ustedes miran acá. Miren, esto es un cilindro, ¿verdad? El cambio en el felógeno se encuentra dentro y en todo el cilindro del tallo, y también en raíces. Porque si ustedes se dan cuenta, hay raíces que se convierten en raíces que tienen consistencia leñosa. Por ejemplo, aquí hay raíces que sobresalen del suelo. Ustedes no sé si han visto ustedes en el pavimento, o sea, levantan hasta el pavimento, ¿verdad? Ese tipo de raíces también tienen este tipo de crecimiento. Cuando miremos raíces, vamos a ir viendo cada una de las partes de la raíz, ¿verdad? Luego dice, este meristemo es adquirido y no de origen. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Este meristemo es adquirido y no de origen, dice. ¿Alguien? Ojo, recuérdense que el origen de todos los tejidos es la célula o huevo, ¿se recuerdan? O la ovocélula, cuando empieza a haber diferenciación celular y todo esto, el crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, la planta al inicio no tiene estos tejidos. Por eso dice, estos tejidos meristemáticos, estamos hablando del cambio en el felógeno, no vienen de origen, o sea que no se originan de la ovocélula, sino que se empiezan adquiriendo cuando ésta va creciendo, cuando el tejido va creciendo, cuando la planta va creciendo, ¿verdad? Es lo que dice acá, ¿verdad? Por eso dice que estos tejidos son adquiridos y no de origen, ¿verdad? Porque van siendo adquiridos conforme la planta va desarrollándose y creciendo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. Solo una cuestión antes de continuar. Lo que logremos ver hasta el día de hoy es lo que va a entrar para el primer parcial, ¿sí? Se recuerdan de que no tenemos muchos periodos, ¿verdad? Entonces lo que miremos el día de hoy, sí, para que no se les olvide, de todas maneras se los voy a recordar. Lo que miremos hasta el día de hoy es lo que va a entrar
para el primer parcial. Bueno, continuamos. Miren acá esta imagen que les estoy presentando, jóvenes. Esta imagen que les estoy presentando, ahí como ustedes miran, todavía no hay cambio vascular. Entonces, este corte de este tejido que estamos viendo acá es un, perdón, es un, esperen ustedes, no sé qué está pasando aquí con esto. Ahí estamos. Esto que estamos viendo acá es el corte de un tallo, ¿sí? Y ese tallo solamente tiene crecimiento primario. ¿Por qué razón? Porque todavía no hay cambio, ¿verdad? Recuérdense, cuando empieza a aparecer el cambio y el felógeno es cuando empieza a haber crecimiento secundario. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, solamente miramos las partes que ustedes miran acá, epidermis. La epidermis es característica de plantas que todavía tienen crecimiento primario, ¿sí? Cuando las plantas empiezan a tener crecimiento secundario, empieza a ser reemplazado por la peridermis. Entonces tenemos aquí epidermis, tenemos acá el parénquima. Recuérdense que el parénquima, le llaman parénquima cortical en este caso. El parénquima es un tejido fundamental, ¿se recuerdan? ¿Y qué quiere decir eso? Que es un tejido que está en abundancia, por eso le llaman fundamental. Luego tenemos acá el floema. Recuérdense que el floema está en la parte hacia afuera del haz vascular, y en la parte hacia adentro tenemos el xilema. Este es crecimiento primario. La siguiente. Aquí ya empezamos a ver un crecimiento secundario, ya se dieron cuenta, miren, ya empezó a aparecer, en este caso, el cambium vascular. Aquí está el nombre, ¿verdad? ¿Qué aparece? El cambium vascular. Aquí, en la orilla del tallo, aparece el felógeno. El felógeno. Ahorita vamos a ir viendo cada una de esas partes, solo para que se den cuenta lo que aparece acá en este tallo, ¿verdad? Tenemos, en este caso, tenemos el floema primario, tenemos un floema secundario que está de color como un color azul, el floema primario está como de un color más oscuro, tenemos el xilema primario que está como de un color más oscurito adentro, ¿verdad? Cafecito más oscuro. Tenemos el xilema secundario, miren, porque la planta ya está creciendo en diámetro, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos ahí otros tejidos, por ejemplo, el suber o corcho. ¿Se recuerdan que es parte de la corteza, verdad? ¿Sí? Y ahí estamos, jóvenes. Y aquí aparece, miren, meristemos secundarios, el cambio y el felógeno, ¿verdad? Meristemos secundarios y meristemos laterales. ¿Estamos ahí, jóvenes? Esto es solamente para que ustedes vean para que ustedes vean los diferentes tejidos que se van a ir viendo cuando la planta crece. Y aquí miramos ya una planta de aquellos árboles grandes, ¿verdad? Ustedes, aquellos árboles que tienen un tronco grueso, arbóreo, etcétera. Entonces, aquí ya miramos otro tejido más. Aparte de todos los que ya vimos anteriormente, los de arriba, aparece otro tejido más. ¿Quién me puede decir el nombre de ese nuevo tejido que aparece ahí? Según la imagen que ustedes miran, compárenlo con la de arriba y la de abajo. Aparece un nuevo tejido, que es el tercer tejido que le va a dar crecimiento y grosor a la planta. ¿Sí lo miran o no lo miran? El azulito, ¿no? El azulito... En el azulito es como que fuera, en este caso el azulito es como que fuera el cambio, ¿verdad? Miren. Radio. Tenemos todo esto. Anillos de mencionan ahí. Médula. Bueno, la médula está aquí, ¿verdad? Es como que estuviera acá la médula, sí estamos ahí. Radio. Alguien mencionó algo, sí, perdón, no lo escuché, pero creo que sí dio la respuesta a alguien de ustedes. Tejido peridérmico, bueno, ya aparece el tejido peridérmico, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de... Ajá, el suber o corcho, se da cuenta, aquí también tenemos suber, miren, aquí hay suber, aquí tenemos el suber, pero hay una parte que aparece, yo creo que alguien lo escribió, ahí está, el radio, Juan Francisco Ocón creo que es, ¿verdad? El radio, miren, aquí está, miren, el radio, ¿sí? El radio o rayo,
le llaman radio, se los voy a escribir en el chat. Se llama radio o le llaman también rayo medular. Radio o rayo medular. Rayo haciendo referencias a los rayos de una bicicleta. No sé si esto que miran ustedes acá, esto que estamos viendo acá, miren, es el rayo o radio medular. Este rayo o radio medular también es uno de los responsables del crecimiento secundario, el crecimiento en grosor, ¿sí? En algunas especies se mira muy bien ese radio o rayo medular. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha partido leña, o un hacha ha partido leña, no se han hecho leña. Hay algunas especies de plantas que cuando les dan el primer hachazo, se desgajan fácilmente, el de pedazo de tronco, ¿verdad? Se desgaja fácilmente. Eso es gracias a que los rayos o radios medulares son bien visibles, ¿sí? Son bien visibles como por ejemplo acá. Pero hay algunas especies de plantas que están ustedes dándole hachazo tras hachazo y no se rompe ese pedazo de tallo, ¿verdad? Ustedes, o de tronco, ¿sí? Entonces, el radio, eso de como un aguacate o una naranja que también son magnoliópsidas, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo, miren jóvenes, haz de cuenta que este es un tejido, se hizo un corte de un tallo y esto estamos viendo el tejido, ¿verdad? Entonces aquí miramos el cambio vascular y el cambio va a ser esta pequeña línea que ustedes miran acá, ¿verdad? Esta línea que es tejido meristemático que está en crecimiento, ¿verdad? O sea, tejido meristemático, obviamente, como les dije, tejido que está en constante división, ¿sí? Hacia los lados, hacia afuera, ¿qué se va a producir? ¿O qué se está produciendo hacia afuera? Esto. ¿Qué es esto? Floema primario y secundario, ¿no? Ahí estamos. Tenemos el floema primario, como dice el compañero acá, y aquí tenemos, bueno, no se mira aquí con ese color que elegí. Y aquí tenemos, tenemos floema, y tenemos el xilema, ¿verdad? Entonces, y es lo que decía el enunciado. La cual en repetidas divisiones tangenciales de sus células, cuando estamos hablando de divisiones tangenciales, quiere decir divisiones que ocurren a lo largo de todo el tejido, ¿verdad? Divisiones tangenciales, divisiones que ocurren a lo largo de todo el tejido, produce hasta la parte interna el leño, o sea, los elementos de los vasos, perdón, que es parte del xilema, y hacia la parte externa produce el líber, que es parte, en este caso, del floema, estamos hablando de los tubos cribosos, es lo que dice acá nada más, solo para que más o menos quede clara esta parte, ¿verdad? Estamos ahí, y ese sería básicamente el cambio vascular, ¿sí? El cambio, vuelvo a repetir, es un tejido meristemático que está en constante división, ¿se recuerdan? Hacia afuera va a estar produciendo el líber, o sea, los elementos de los tubos cribosos, y hacia adentro va a producir los elementos de los vasos, ¿verdad? Recuérdense que está en constante división celular, ¿verdad? Asimismo, ahora sí, el tejido que les estaba diciendo, ¿verdad? Asimismo, observamos el cambio radiomedular, siendo estas porciones del cambio en que se originan las células parenquimáticas que prolongan los radios medulares. Ahorita voy a explicar esto. Asimismo, observamos el cambio radiomedular o el rayo medular, como dijimos, ¿sí? Siendo estas porciones de cambio, o sea, el radio medular, según lo que dice el enunciado, es parte del cambio, dice acá, ¿verdad? Que se originan de las células parenquimáticas que prolongan los radios medulares. Y es el ejemplo que les puse acá, ¿verdad? Miren, aquí tenemos células que están originando los radios medulares, miren. O aquí lo miramos un poquito más detallado. Esas líneas que ustedes miran acá hace referencia a los radios medulares, ¿verdad? Aquí tenía un esquemita, pero ese esquemita lo que les iba a colocar es el mismo que estaba en el...
Vamos a poner este esquemita cuando miremos el felógeno. Vamos a poner cuando miremos el felógeno. Entonces dicen, estamos ahí. Entonces, el radio medular, recuérdense, el radio medular es otro tejido, entonces ya serían tres tejidos que van a dar crecimiento en grosor. Cambio en vascular, felógeno y radio medular. ¿Sí? Que se origina de la médula, ¿verdad? Radio medular, como dice acá, ¿verdad? Que se origina de la médula y que va a dar crecimiento también en grosor a algunas plantas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ahora sí, el felógeno. Ingeniero, es decir que el radio va a surgir de la médula, no del cambio. Sí, es que ahí mencionan del cambio y todo esto, ¿verdad? Pero principalmente se va a originar de la médula. Sí, de la médula, por eso le llaman radio medular. De ahí se va a originar hacia los lados, ¿verdad? Como en el enunciado sí menciona algo del cambio y todo eso, porque el cambio va a dar también ese crecimiento, ¿verdad? Porque recuérdense que el cambio es tejido que está en crecimiento, porque es meristemo, ¿verdad? Entonces va a ayudar a que ese radio llegue hacia los lados, ¿verdad? Sí. El felógeno es un meristemo lateral, como ya dijimos en la diapositiva anterior, que se va a originado en la epidermis, ¿sí? O con mayor frecuencia, dice acá, en estratos corticales más profundos, dice, de las magnoleópsidas, que han terminado su desarrollo primario. Sí, es lo que estaba hablando, digamos lo que estaba explicando, ¿verdad? Cuando se habla del felógeno, se menciona de que el felógeno se origina de la epidermis, y aquí menciona de los estratos corticales, o sea, de las partes más internas, ¿sí? O más profundas, como dice acá, de las plantas magnoleópsidas que terminan su crecimiento primario, ¿sí? Son aquellas que terminan su crecimiento primario. Se lo voy a poner con un esquemita ahí ahorita. Entonces dice, el felógeno se va a originar de la epidermis, ¿sí? Y estos, pues, principalmente en los estratos más profundos, como dice aquí, estratos corticales o los estratos de los lados más profundos, ¿sí? En este caso, las magnoleópsidas, las cuales terminan su crecimiento o su desarrollo primario. Cuando terminan ese desarrollo primario, empieza a producirse el felógeno, ¿verdad? Es lo que menciona acá. Aquí tenemos un ejemplo. Miren acá este esquemita. Este esquemita, hagan de cuenta de que es el corte de un tallo. Miramos la parte más externa y la parte más interna, ¿sí? Esto que está acá como de color amarillo, no sé si lo logran ver, ¿sí? Esto hace referencia al felógeno. Esto sería el felógeno, miren. El felógeno. El felógeno se origina de la epidermis. Esta es la epidermis, o sea que esta le dio origen a este tejido, ¿verdad? Al felógeno. Y es lo que dice acá. El felógeno produce externamente súber, que sería este. Externamente produce súber. E internamente produce felodermis. Y aquí tenemos la felodermis, miren. ¿Sí? Produce externamente súber. Estamos hablando del felógeno. El felógeno externamente va a producir el súber e internamente va a producir el que le llaman, en este caso, felodermis. A la felodermis también se le conoce con el nombre de cambium suberígeno. Que miren, pues, jóvenes, ahí hay muchos tejidos ustedes. En una planta hay bastantes tejidos. Aquí solo estamos viendo los más, así como que los más generales, por así decirlo. Los compañeros que se vayan para el área forestal van a ver todos estos tejidos, todos los anillos que se forman, cada cuánto se forman los anillos, si hubo una sequía, qué le pasó a esos anillos de crecimiento, si hubo exceso de humedad, qué le pasa a esos anillos de crecimiento. Entonces, hay bastantes tejidos ahí, ¿verdad? Ustedes, yo solo estoy hablando de los más generales. Estamos ahí. De los más generales, ¿verdad? Ustedes, estamos ahí, jóvenes. Entonces,
Y esta sería, como ya hay tejido secundario, se recuerdan de que la epidermis, cuando la planta ya empieza a tener crecimiento en grosor, cuando la planta ya está teniendo crecimiento así leñoso, la epidermis es reemplazada por la peridermis, ¿sí? Antes, cuando tenía crecimiento primario, era peridermis. Cuando empieza a tener crecimiento ya en grosor, ¿sí? El tallo, ya la epidermis está siendo desplazada por la peridermis, ¿verdad? Estamos jóvenes. Para continuar, vamos a hablar sobre un tejido llamado liver, ¿sí? El liver, ¿se recuerdan que era lo que dijimos? Que el cambio vascular hacia externamente se iba a producir el liver, internamente se iba a producir el leño, creo que decía, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que le escribieron ahorita? Entonces, el liver hace referencia a un tejido complejo, ¿sí? Se recuerdan que les dije los tubos cribosos, pero agarrándole así de una manera general, hace referencia a un tejido complejo, como dice acá. El liver es el conjunto de tejidos que tanto en el tallo como en la raíz se produce por fuera del cambio vascular, ¿sí? El liver, vuelvo a repetir, es el conjunto de tejidos que tanto en el tallo como en la raíz se produce por fuera del cambio y se va a componer de tres partes principales que fueron las que vimos el otro día, ¿verdad? Elemento de los tubos cribosos, como ustedes miran ahí, y sus células anexas. Aquí están las células anexas, miren, de color como verde, ¿sí? Aquí tenemos un núcleo o células acompañantes, ¿se recuerdan? Esto que miramos acá, alguien por ahí creo que lo mencionó en alguna clase, es la placa cribosa. Esto que ustedes miran acá es la placa cribosa. Entonces dicen, el liver es el conjunto de tejidos que tanto en el tallo como en la raíz se produce fuera del cambio y se va a componer principalmente de elementos de los tubos cribosos, y esos elementos de los tubos cribosos tienen sus células acompañantes, ¿se recuerdan? Que tienen sus células acompañantes o células anexas, dice acá, ¿verdad? Y aquí tenemos la placa cribosa. También se componen de fibras liberianas. Esas fibras liberianas son aquellas fibras de esclerénquima, ¿se recuerdan? Las fibras de esclerénquima. Pero como estamos hablando aquí la palabrita liver, ¿verdad? Ustedes le ponen acá el nombre fibras liberianas, que son las fibras de esclerénquima, ¿se recuerdan? Es tejido muerto. Y, por último, el parénquima liberiano, menciona aquí, ¿verdad? Miren, esa palabrita siempre está ahí, ¿verdad? Parénquima liberiano, que es el parénquima que se habló cuando hablamos del floema. Y es lo que menciona acá, miren. El liver es un tejido, es un conjunto de tejidos, o sea que son varios tejidos que forman un tejido complejo que se va a formar hacia afuera del cambium vascular y que se va a componer de tubos cribosos con sus células anexas, fibras liberianas, que generalmente son células, o sea, es tejido muerto, ¿verdad? Es tejido muerto. Y parénquima liberiana. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Ahí estamos. Entonces, vamos a continuar. Solo quiero ver qué es lo que viene ahorita acá. Permítanme, jóvenes. Bueno, sigamos con esto. ¿Estamos ahí, jóvenes? El liver da sensación de tejido vivo. Es tejido vivo, es tejido tierno. El liver, ¿se recuerdan?
Los tubos cribosos son tejidos vivos, ¿verdad? Son células vivas. Entonces, el IBER da la sensación de tejido tierno, ¿sí? De la madera, aquella madera que se está empezando a formar, ¿sí? O sea, la albura, ¿se recuerdan? Esa madera que se está empezando a formar, esa madera blanda que se llama albura, ¿sí? La que está más a los lados. La madera más sólida, recuérdense que se llama duramen y es la que está más al centro, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, en estos tejidos, en la albura, vamos a encontrar también que van a existir células secretoras. Creo que alguno de ustedes lo mencionó en alguna clase, tejido secretor, creo que mencionó alguno de ustedes, si no estoy mal. ¿Sí? Vamos a tener células secretoras. Dentro de estas células secretoras vamos a tener, por ejemplo, los que le llaman tubos laticíferos. ¿Cuáles son estos? Solo escriban ahí el nombre porque creo que la siguiente imagen va a cubrir el nombre ahí de tubo laticífero, dice. Entonces dice, en estos tejidos que estamos hablando ahorita, que estamos hablando del tejido oliveriano, sí, que es tejido, o sea, que es madera joven, madera tierna, vamos a encontrar también que hay células secretoras y van a haber diversas células secretoras. Entre estas tenemos los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos, ya escribieron el nombre, jóvenes, porque voy a seguirla con la siguiente imagen. Los tubos laticíferos son estos, miren. Yo sé que alguno de ustedes ya ha visto esto en vivo, ¿verdad? Una planta o un árbol de hule. Los que no, pues este es un árbol de hule, miren, jóvenes. Esto que miramos acá es un raspado que le hacen a la planta y le hacen como unos pequeños canalitos para que todo el látex que empieza a sudar acá esta planta o a emanar caigan en estos canalitos, en este canalito, miren. Ese canalito tiene una pequeña lámina que el látex o esa savia lechosa va cayendo acá, miren, y cae en estos recipientes. Ya las personas pasan cosechando ese látex, agarrando los guacalitos y echándolos en recipientes y se llevan, ¿verdad? Para que sea fermentado y todo el proceso que le hacen, ¿verdad? Esos son los tubos laticíferos, miren. O sea que van a estar produciendo ese látex o esa savia lechosa, ¿sí? En algunas especies. Otro ejemplo de células secretoras, los canales resiníferos. Que ustedes miran acá, miren, estos canalitos que ustedes miran, aquí estamos viendo el tejido, ¿verdad? Pero si lo miramos ya en el campo, estos canales resiníferos los vamos a ver más o menos. Yo sé que alguno de ustedes lo ha visto en el campo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un pino está soltando esa resina, ¿verdad? Por ejemplo, miren acá, esto que ustedes miran acá son canales, como dice el nombre, ¿verdad? Canales resiníferos. Miren, esa resina que sueltan algunas plantas, ¿verdad? No sé si ustedes han agarrado esa resina que es bien pegajosa y tiene un olor bien agradable, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces, estos son los canales resiníferos, miren, que van a producir esa resina en algunas especies, ¿verdad? Van a ver también algunas, esto creo que lo miraban ustedes con el ingeniero Cruz en la práctica, pero, o sea, miraban en el laboratorio, miraban este tipo de células cristalíferas le llaman, ¿verdad? Cuando hablamos de células cristalíferas, vamos a tener este tipo de estructuras. Son células o son cristales que van a estar incrustados en las células y los cristales van a tener diferente forma de rafidios que son como que fueran agujas, ¿verdad? Romboidales que tienen esas características. Miren, no sé si lo logran ver, creo que lo voy a encerrar en un círculo. Esto que miramos acá, miren, romboidales, miren, tienen forma como de romboides, esto que estoy encerrando acá, ¿sí? ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Que dentro de algunas células de las plantas vamos a encontrar algunos cristales, algunas células cristalíferas, dicen, ¿verdad? O sea, algunos cristales. Por ejemplo, cristales en forma de rafidios, o sea, en forma de agujas, cristales romboidales que tienen características de una estructura, ¿sí? Como miran ustedes acá, o en forma de drusas, dice acá. Drusas son como estrellitas, miren, no sé, esto que miramos acá es la célula. La drusa es esa estrellita que ustedes miran acá, miren.
que estamos viendo acá que encerré como en un círculo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dije, perdone, las romboidales, ¿cómo dijo que tenían su forma? Las romboidales, como ustedes miran acá, tienen alguna forma, alguna estructura que ustedes miran acá, miren, como un romboide le dicen, ¿verdad? O un rombo, ¿sí? Entonces, le llaman romboidales por esa estructura que tienen como un tanto definida, ¿verdad? Por eso le llaman así romboidales. Las rafillos son como agujitas, como cristales en forma de agujas. Y las drusas van a ser cristales que tienen formas como estrelladas o de estrellas, miren, como por ejemplo estas, ¿verdad? Esto pues, ¿por qué les estaba mostrando esto? Me recuerdo de que esto se lo miran ustedes en laboratorio, no sé si se los van a decir cuando les toque el laboratorio en agosto, creo que es, ¿verdad? Y para finalizar esta parte, miren jóvenes, el Iber da la impresión de una corteza tierna, ¿sí? Es lo que da la sensación el Iber, de una corteza tierna. Entonces, jóvenes, hasta aquí entraría el primer parcial, ¿sí? Hasta aquí, hasta esto que estamos viendo del Iber, hasta aquí entraría el primer parcial. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que les dije, ¿verdad? Que el primer parcial íbamos a tener como 5 clases, lo que miramos en 5 clases, creo que les dije, ¿verdad? El segundo parcial, lo que miremos posiblemente en 5 o 6 clases más, y el final, lo que miremos también en 6 clases o 7 clases más, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegaría el primer parcial. Lo que vamos a ver a partir de ahorita, porque todavía tenemos tiempo, ¿sí? Lo que miramos, tenemos como unos 15 minutos. Lo que miramos a partir de aquí, hasta que termine el tiempo, eso ya es del segundo parcial. Entonces, las diapositivas que les voy a enviar, yo no sé qué piensan ustedes, ¿será que parto lo que falta de presentación y les envío hasta aquí y les digo primer parcial nada más para que tengan en mente que este es primer parcial? Y a partir de lo que miremos después, dentro de un par de minutos para adelante, ya va a ser el segundo parcial. Yo creo que lo voy a hacer así si no estoy mal. No sé si están de acuerdo con eso. Que voy a partir la presentación y voy a colocar acá hasta aquí primer parcial nada más, ¿verdad? Con lo que ya les envié la vez anterior. Solo una cuestión. Me van a disculpar, pero no voy a estar enviando todavía documentos a la plataforma, porque ayer tuvimos una reunión y nos informaron de que la plataforma solo soporta, esta nueva plataforma, soporta documentos de 1.5 megas. Sí, o sea, que es casi nada ustedes. La plataforma anterior soportaba 25 megas, imagínense, y la de ahorita solo 1.5. Dijeron que iban a arreglar ese problema para el día viernes, dijeron, o sea, dentro de 2 días. Esperemos de que sea así. Y les digo, disculpen porque es bien informal estar mandando la información en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque realmente no es una cuestión formal, ¿verdad? Ustedes, pero yo les voy a estar mandando la información al WhatsApp. Espero que no tengan ningún inconveniente alguno de ustedes. Estamos ahí. Si no, cualquier cosa me avisan, o si pueden hacer un grupo, no sé, con los correos, y ya yo les puedo mandar por vía correo electrónico ese documento. El problema es de que yo no sé los correos de ustedes, y sería bueno que si quisieran hacer eso, que alguien se encargue de juntar un grupo como tal, y que me envíe un correo donde ya estén incluidos todos los 39 estudiantes, 37, y yo se los puedo ya enviar por correo electrónico. Sí, sí, Juan Franco. ¿Por qué no hacemos un grupo de Classroom, una clase? ¿Perdón? ¿Por qué no hacemos una clase en Classroom, digo? Así no dependemos tanto de la plataforma. Ya, es que el problema es que yo estaba preguntando, bueno, y se me facilita más trabajar, yo sé que en Classroom, voy a ver cómo lo hacemos. Voy a ver cómo lo hacemos y yo les comento de todas maneras, ¿sí? Voy a ver cómo le hago y cualquier cosa yo les comento. ¿Estamos ahí? Bueno, continuamos pues, jóvenes. Siguiente. Esto que vamos a empezar a ver ya es del segundo parcial, ¿sí? Y empezamos a ver los tejidos definitivos. Ojo, número 1 era tejidos meristemáticos, ¿verdad? Número 2, tejidos definitivos. Cuando hablamos de tejidos definitivos, ¿sí? Cuando hablamos de tejidos definitivos, vamos a hablar de varios tejidos, principalmente como inciso A, el tejido epidérmico, ¿sí? Como inciso A, el tejido epidérmico, ¿sí? Tejido definitivo, vamos a hablar de tejido epidérmico.
Este tejido epidérmico, como ustedes se recuerdan, es una capa protectora que está en la superficie de la planta, ¿sí? Es una capa protectora que está en la superficie de la planta. Este tejido epidérmico va a recubrir los órganos. Y el tejido epidérmico se va a adaptar a la función de cada uno de ellos. Estamos hablando de los órganos de la planta, ¿verdad? El tejido epidérmico, como ustedes miran acá, dice que va a recubrir partes de la planta y se va a adaptar a la función de esas partes, ¿verdad? Pregunta. Cocón, Carlos. Cocón, una pregunta. ¿Será que vamos a encontrar epidermis en la raíz? ¿Qué piensan? Si vamos a encontrar epidermis en la raíz. ¿Está de acuerdo Ceballos de la Cruz? No, Inge. No, menciona, ya hay dos puntos de vista. Uno dice sí, el otro no, ¿verdad? Chacás, Rodrigo va a la balanza, la va a mover hacia un lado. Chacás, ¿qué piensa Chacás, Rodrigo? ¿Hay epidermis en la raíz, sí o no? Sí está Chacás, ¿verdad? Sí, sí. No. No hay. Bueno, sí hay epidermis en la raíz, ¿sí? Sí hay epidermis en la raíz y ahorita les voy a explicar. Sí, Juan Franco. Ah, no, perdón, no estaba levantando la mano. Solo estaba diciendo que sí hay. Ah, bueno, perdón. Bueno, sí hay, ¿verdad? Sí hay epidermis en la raíz. Y es lo que dice acá. Miren, por ejemplo, en la raíz, algunas células epidérmicas se modifican a pelos absorbentes o pelos radiculares, dice acá, ¿verdad? En la raíz. Algunas células epidérmicas se van a modificar a pelos absorbentes o pelos radiculares, ¿sí? Ampliando su superficie de contacto con la función de absorber agua y sales. Voy a dibujarles, solo copien eso si quieren, y les voy a hacer un pequeño dibujito con lo que estamos viendo ahorita. Dice, ojo, dice, en la raíz algunas células epidérmicas se modifican a pelos absorbentes o pelos radiculares, ¿verdad? Cuando hablamos de pelos absorbentes es lo mismo, pelos radiculares. Ampliando la superficie de contacto con la función de absorber agua y sales, dice acá, ¿verdad? ¿Sí? No sé si ya copiaron eso. Voy a dejar de proyectar la presentación. Bueno, ¿estamos ahí? Voy a quitar la cuestión esta. Se podrían llamar también. Perdón. Se podrían llamar también cofias a los pelos absorbentes, ¿no? No. La cofia, recuérdense que la cofia está en la puntita de la raíz, ¿sí? La cofia es tejido muerto, ¿sí? La cofia es tejido que le da protección a ese meristemo subapical que hablamos el otro día. Los pelos absorbentes, la función de esta es, como su nombre lo dice, es absorber agua y sales, ¿verdad? Les voy a colocar acá, perdón, jóvenes, yo creo que tengo que conectar la cámara, sí, aquí está. Ahí estamos. Sí logran ver el papelito ese que tengo acá, ¿verdad? Ustedes, miren pues. Hagan de cuenta que lo que voy a dibujar acá, hagan de cuenta de que es... Si quieren háganlo ustedes, les voy a dibujar una pequeña raíz, solo para explicar
lo que le estaba comentando, permítame, eso no se mira muy bien aquí ahorita, solo vamos a ver. Ahí estamos. ¿Sí lo miran bien, verdad, jóvenes? Sí. Bueno, hagan de cuenta que lo que voy a dibujar acá, es una raíz pivotante, ¿verdad? Recuerden al compañero que habló, esto último que está acá, miren, al compañero que preguntó de la cofia, esto es la cofia, ¿verdad? Esto es la cofia. Por aquí va a estar el tejido el tejido subapical. Sí, por aquí va a estar el tejido subapical, ¿verdad? Y la cofia lo que va a estar haciendo es que va a estar protegiendo a ese tejido subapical, ¿verdad? Entonces, lo que decía el enunciado, algunas células meristemáticas se transforman o se convierten en pelos absorbentes, ¿sí? Algunas células, como dice el enunciado, se van a convertir o se van a transformar en pelos absorbentes y van a cumplir la función, como dice acá, esas células epidérmicas, la función que realizaría esa parte del órgano, ¿verdad? En este caso estamos hablando del pelo absorbente. Esto que estamos viendo acá, ahí estamos. Sí entienden mi letra, ustedes no tengo buena letra ustedes. Zona de pelos radiculares, dice ahí, ¿verdad? O de pelos absorbentes. Esto que estoy dibujando acá. Entonces, esto que miramos acá es la epidermis. Esta capita que yo dibujé aquí encima, ¿verdad? Esa va a ser la epidermis. Y esa epidermis, en algunas partes, en este caso estamos hablando de la raíz, se transforman o se convierten en pelos absorbentes. ¿Y cuál es la función del pelo absorbente? Valga la redundancia, ¿verdad? Ustedes, absorber agua y sales, ¿se recuerdan? ¿Sí? Va a absorber agua y sales. Entonces, lo otro que decía, la otra parte que decía el párrafo que ustedes escribieron decía, aumentan la zona de contacto. O sea que esa epidermis que se transforma en pelos absorbentes aumenta la zona de contacto. Imagínense, de acá para acá hay una distancia X, ¿verdad? ¿Ustedes sí? Miren, de acá para acá hay una distancia X. Un ejemplo, hagan de cuenta de que aquí son 1 centímetro, esto es 1 centímetro. Un ejemplo, hagan de cuenta que este es 1 centímetro. Pero pregunta, ¿será que de acá para acá hay 1 centímetro? ¿Sí? No va a haber 1 centímetro, ¿sí? Va a haber mucha más área. Entonces, comparándolo de acá para acá, ¿verdad, jóvenes? Miren, de acá para acá hay otra distancia X. Hagan de cuenta que de acá para acá son como 6 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la extensión de este tejido epidérmico que se convirtió en pelo radicular, aumenta el área de contacto en el sustrato. ¿Qué quiere decir? Que la planta aquí está absorbiendo agua y sales que se encuentran en esta región nada más, ¿verdad? Mientras que este pelo absorbente está absorbiendo agua y sales en áreas que se encuentran mucho más alejadas de la raíz principal que ustedes miran acá, ¿verdad? Entonces, por eso es de que dice acá que aumenta el área de contacto del sustrato y obviamente va a aprovechar el agua y las sales que se encuentran más alejadas del ¿cómo se llama? De la planta, perdón, de la raíz como tal, ¿verdad? Es lo que dice el enunciado que ustedes escribieron. Pregunta, no sé si tienen alguna pregunta con lo que les acabo de dibujar. ¿O quedó claro eso o no mucho? Pregunta. ¿Qué piensan? ¿Estamos ahí o no? Está claro, Inge. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Permítame, solo que una cuestión. Bueno, continuamos, jóvenes, continuamos. Ahí la peridermis no reemplaza a la epidermis, ¿verdad? Ahorita, ojo, ahorita esta raíz
es raíz tierna, por así decirlo, ¿sí? Cuando la raíz ya empieza a tener crecimiento secundario, estos pelos absorbentes empiezan a ponerse más leñosos, ¿sí? Ojo, la raíz sigue creciendo hacia abajo, ¿verdad, jóvenes? Sigue creciendo. ¿Qué quiere decir? De que hasta acá, más abajo, van a empezar a salir nuevos pelos radiculares. Esto se va a ir más hacia abajo. Estos pelos que antes tenían la función de absorber, luego cuando la raíz empieza a tener crecimiento secundario, se empiezan a formar estructuras leñosas, y lo que va a tener como función esos pelos va a ser de anclaje, para que el árbol se quede anclado en el sustrato, ¿verdad? Mientras más abajo empiezan a salir más pelitos radiculares, ¿verdad? Ustedes sí, más pelitos radiculares que obviamente la función va a ser absorber y absorber, ¿verdad? En este momento, lo que dibujé acá, hagan de cuenta que es una raíz, una raíz primaria, por así decirlo, ¿verdad? Con crecimiento primario, ¿sí? Ojo, aquí la epidermis va a desaparecer, ¿verdad? La epidermis va a estar aquí abajo siempre, ¿verdad? Formando esos pelitos absorbentes o pelos radiculares, ¿verdad? Lo que está acá arriba ya se convierte en peridermis porque ya es tejido leñoso, ¿verdad? Ustedes sí. Sí, más o menos me agarraron una idea cuando lo expliqué ahí. Pregunta. Bueno, entonces nos queda un minuto, jóvenes, se vuelven a conectar porque todavía tenemos como unos 10 minutos más, unos 8 minutos, entonces quiero avanzar bastante porque como tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Ustedes, entonces nos queda un minuto y se vuelven a conectar, jóvenes, háganme el favor. Mientras tanto, pues yo voy a colocar esta cuestión acá. Ahí estamos. Ojo, fueron lo que dibujamos, ¿verdad? Ampliando su superficie de contacto, ¿sí? Entonces, es el ejemplo que les puse, cómo ampliaba la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque los pelos radiculares que se alejan más de la raíz principal están absorbiendo más agua y sales que se encuentran más alejados de ellas, ¿verdad? Entonces, para aprovechar lo que hay en el sustrato, ¿verdad? Estamos ahí. Cuando los pelos de la epidermis, cuando los pelos de la epidermis de la raíz envejecen, se suberizan, es tejido suberizado, o sea que se tornan como un tejido corchoso, eso que les dije yo, ¿verdad? Da la sensación como un tejido leñoso, y es lo que dice acá, cuando los pelos de la epidermis de la raíz envejecen, o sea, se suberizan, recuérdense del suber o corcho dicen, ¿verdad? O sea, se torna de una manera corchosa. Eso entonces obstruye la función de absorción. Era lo que estaba explicando en el esquemita. Pero pasa a dar a una función de protección gracias a la peridermis que empieza a formarse ahí, ¿verdad? Es lo que dice el enunciado. ¿Sí? Gracias a esa epidermis que se empieza a formar ahí. O sea que empieza a desplazar a la epidermis, ¿verdad? Y empieza a formar epidermis. Por eso da esa sensación, esas raíces que están sobre la superficie del suelo, que son bien duras, ¿verdad? O sea, dan la función de anclaje. Y es lo que menciona acá. La epidermis puede formar un solo estrato. Perdón, si quieren terminen de copiar eso. Traten de resumir, yo sé que a veces cuando miramos las letras ahí en la presentación es de escribir todo a ustedes, pero traten de resumirlo para que no pierdan mucho tiempo estando escribiendo y no escuchando lo que está explicando. Entonces dice, la epidermis puede formar un solo estrato. Cuando forma un solo estrato, o sea, solo una capita, se le va a llamar uniestratificada, de células tabulares o bien pueden ser pluriestratificadas. ¿Qué significan células tabulares? Que tienen forma de tabla, ¿sí? Ojo, no quiere decir que va a tener forma cuadrada, ¿verdad? No. Dependiendo donde se encuentra la epidermis, así va a ser la forma de la tabla que va a tener esta, ¿verdad? Entonces dice, la epidermis puede tener un solo estrato y se le va a llamar uniestratificada, ¿sí? De células tabulares o bien va a ser pluriestratificada. Como ustedes miran acá, miren. Aquí tenemos parénquima, miren, esto que voy a señalar acá, esto
es parénquima. Esto es parénquima, ¿sí? Lo que encerré acá. ¿Qué tipo de parénquima ustedes? ¿Parénquima en empalizada o parénquima esponjoso? Tabulares. ¿Perdón? Tabulares. No, la pregunta es, ¿qué tipo de parénquima es este? Miren, el que estoy cerrando aquí en esta llave. ¿Es un parénquima Esponjoso. esponjoso o parénquima en empalizada? Esponjoso, dijo alguien por ahí. ¿Alguien más? Empanizada. Ajá. Es en empalizada. El parénquima en empalizada están las células bien unidas, ¿sí? Unas con otras, formando imagínense un bosque, formando esos palos, ¿verdad? Es como un bosque, ¿verdad? Por eso le llaman en empalizada. El esponjoso va a tener una forma más irregular, ¿sí? Entonces miren en este ejemplo, esto que voy a colocar acá con otro colorcito, vamos a ponerle color verde. Esto, miren, esto es la epidermis. Y miren, miren esta epidermis. Tienen varios estratos. Miren, aquí hay una célula, aquí hay un estrato, miren, aquí hay un estrato. Este podría ser un estrato. Aquí hay otro estrato. Aquí hay otro estrato. Entonces, hay algunas especies de plantas que tienen epidermis uniestratificada, o sea, un estrato. Hay células o plantas que tienen epidermis pluriestratificadas, o sea que de 2 a más estratos, ¿verdad? Eso dependiendo de las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, una planta que se encuentra en el desierto va a ser pluriestratificada, porque lo que necesita es evitar la evapotranspiración excesiva, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que si miramos una planta donde regularmente llueve, etcétera, va a tener una epidermis uniestratificada, o sea que ella va a estar evapotranspirando todo el tiempo porque el agua no le va a faltar, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, jóvenes, si se dan cuenta, ya son las 45, entonces yo el día de hoy lo dejo hasta acá y el día de mañana nos toca nuevamente clases y vamos a continuar este tema. De todas maneras, si no les doy tiempo de copiar esto y de todas maneras yo el día de mañana voy a retomar el tema. ¿Estamos ahí, jóvenes? Entonces, permítame. Vamos a dejarlo el día de hoy por acá, disculpen jóvenes, y ahí estamos, nos miramos el día de mañana a la misma hora. Que pasen feliz día. Estamos jóvenes, cuídense. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, cuídense. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Feliz día.